Y comenzamos. Y quisiera continuar algo que había surgido al final de la sesión anterior, en la cual estaba respondiendo a una pregunta que había puesto Fernanda en el chat acerca de si en el caso del espinosismo podíamos encontrar una situación, a final de cuentas, similar a la que se encontraba en el problema del modelo de reflexión de la autoconciencia. Es decir, una incapacidad de poder explicar, a final de cuentas, no solo nuestras representaciones, sino de poder explicar por qué nuestro conocimiento de cómo trabajan nuestras representaciones, nuestro conocimiento de qué es lo que ocurre en el mundo y cómo ocurre en el mundo, efectivamente está justificado, sí o no. Y lo que contestaba era que, en efecto, aunque por razones distintas, la conclusión o el desenlace de la alternativa que representa el espinosismo era similar a lo que ocurría con el modelo de reflexión de la autoconciencia. ¿Por qué? Porque por caminos distintos, ambas vías, la del modelo de reflexión de la autoconciencia, por un lado, y por otro lado, el espinosismo, eran incapaces de poder justificar, de poder garantizar que nuestro conocimiento, no conocimiento empírico, no conocimiento de objetos particulares o de fenómenos particulares, sino nuestro conocimiento de la manera en la cual trabaja nuestro pensamiento, de ese tipo de conocimiento no se podía tener, no se podía alcanzar una justificación o una fundamentación última. Y ahí señalé rápidamente, porque ya nos quedaban apenas unos minutos, es más, creo que incluso abusé de su tiempo, que la gran pregunta que se va a hacer Jacobi es: ¿cómo podemos salvar a la razón de sí misma? Sé que dicho así sonó y suena sumamente abrupto, sumamente extraño, eso de, ¿qué es eso de cómo salvar a la razón de sí misma? Y más todavía, lo que señalé ya en el último minuto de la sesión anterior, de cómo lo que ve Jacobi es que todo intento de dar o de ofrecer una explicación racional de cómo trabaja nuestro conocimiento desemboca en el nihilismo. ¿Por qué desemboca en el nihilismo? Porque todos aquellos intentos de explicar cómo trabaja nuestro conocimiento, cómo es que podemos conocer la manera en la cual opera el pensamiento, son nada. Eso suena muy extraño, puede sonar a un despropósito. ¿Cómo es que va a ser nada? ¿A qué se está refiriendo? ¿En qué estamos pensando? Bien, ese es el tipo de dudas que a los que quisiera dedicarme a exponer en la clase del día de hoy. Permítanme un segundo, por favor.
esos pequeños inconvenientes domésticos de esta vida en línea. Bien, pero vamos a continuar. Y para ello vamos a tomar como hilo conductor el artículo que se había dejado de María, de María Solé, de Spinoza, en el origen del idealismo alemán, de esta polémica acerca del ateísmo, la disputa por el ateísmo o la disputa por el espinosismo. Voy a compartir pantalla para ir al artículo de Solé. Aquí está, en este apartado. Y Fichte y Schelling frente al espinosismo, no veremos, al menos hoy, ni a Fichte ni a Schelling, pero sí quisiera que retomáramos como hilo conductor o para abrir, que nos sirva como hilo conductor, esta idea, esta frase que aparece en este primer párrafo del apartado 3 del artículo. Ocuparse del espinosismo se vuelve una tarea urgente para todos los pensadores alemanes, luego de que en 1785 estalla este Spinozismus-Streit, la disputa por el espinosismo, y la disputa excluyente planteada por Jacobi entre una razón ateísta y fatalista o una fe irracionalista parece poner en peligro el proyecto ilustrado. En este sentido, Spinoza se revela como el otro pilar filosófico, además de Kant, sobre el que se construyen los sistemas del idealismo alemán. Es decir, para comprender el desarrollo del idealismo alemán, no podemos entenderlo como han hecho numerosas interpretaciones recientes, únicamente como una radicalización del proyecto crítico kantiano. Sí, sin lugar a dudas, Kant desempeña un papel de primer orden, pero no es solamente Kant, es este enfrentamiento entre Kant y el espinosismo. Más que hablar de Spinoza, preferiría hablar de espinosismo por una razón que aparecerá a continuación. Bien, esta disputa en torno a Spinoza y la disyuntiva entre el ateísmo y el fatalismo, en el cual desemboca la razón, por un lado, y una fe irracionalista, este es el horizonte en el cual vamos a estar discutiendo el día de hoy. Sí, hay numerosos aspectos que aún no hemos explicado, sobre todo esta idea de una razón ateísta y fatalista. Sin embargo, creo, al menos eso espero, que tenemos un pilar, tenemos una base para entrar a esta discusión. ¿Cuál es esa base? El fracaso de los intentos de explicar cómo trabaja el pensamiento, tomando como base a la representación. Un intento fallido, que, para retomar las palabras de Manfred Frank, se denomina modelo de reflexión de la autoconciencia. Un modelo que trata de explicar cómo trabaja el pensamiento por medio de una explicación que señala que la representación puede ser simultáneamente sujeto y objeto. Es decir, podemos representarnos cómo trabaja la representación. Y es un modelo fallido en la medida en la cual nunca podemos garantizar del todo que
esa representación de cómo trabaja la representación no se basa en una posición contingente, coyuntural, relativa, subjetiva, subjetiva en el sentido más peyorativo del término, como algo opuesto, como algo que no alcanza la objetividad. Es por eso que se vuelve, o que esta época vuelve al espinosismo. Parece encontrar en el espinosismo esa garantía que una filosofía de la representación no nos puede dar. ¿Garantía de qué? Ese es podríamos decir, nuestro segundo asidero que ya tendríamos que tener en, en consideración. Déjenme mostrar para ir a ese segundo asidero. Este es este. ¿Cuál es el problema? ¿El conocimiento empírico? No. Ya sea por la experiencia cotidiana, por el hábito, por la costumbre, tenemos conocimiento de objetos. Ese conocimiento de objetos, ese conocimiento empírico puede trabajar correctamente más allá de las disputas filosóficas. No hay problema. El punto es cómo explicamos que nuestro conocimiento empírico o que nuestro conocimiento empírico es posible debido a que está presente en él una idealidad. Es decir, los conceptos mediante los cuales trabaja nuestro conocimiento empírico son conceptos que no solamente valen para el individuo que tiene o usa el conocimiento, sino que son conceptos que pueden utilizar otras personas, que pueden trascender el momento y el lugar específicos de su aplicación, de su operación. En esa medida son ideales. Y lo que ha tratado de hacer, o lo que trató de hacer la filosofía crítica de Kant, fue explicar esa idealidad a partir del concepto de lo trascendental. El trabajo de la filosofía trascendental es dar el conocimiento de la normatividad que le confiere al conocimiento empírico validez objetiva. Trata de explicar que nuestro modo de conocer objetos, lo que aquí está en el recuadro de color verde, no es algo que esté ya dado en el mundo externo, no es algo que se nos ocurra, no es algo que dependa únicamente de la tradición o de la costumbre, sino que posee una normatividad cuya validez rebasa el ámbito meramente individual, meramente relativo a una comunidad o a una situación. Y la pregunta que deja o la pregunta que inquieta a sus contemporáneos es esto que está aquí en el recuadro azul, el conocimiento que justifica en qué se sustenta el carácter a priori de lo que Kant ha denominado trascendental. El problema no es tanto la idea de lo trascendental. El problema es cómo saber que aquello que Kant ha identificado como trascendental,
como la normatividad que le da su validez objetiva, el conocimiento empírico, como aquello que le da idealidad a nuestro conocimiento, ¿cómo saber que no es una reconstrucción más, que no es una mera hipótesis, que no es únicamente la expresión del punto de vista de alguien que ha reconstruido de qué manera hasta ahora, hasta el momento, con base en lo que nosotros podemos saber y decir, identificamos como condiciones necesarias y universales para pensar la validez del conocimiento empírico? ¿Cómo sabemos que esa explicación del conocimiento es ella misma conocimiento? Ese es el punto en el cual, ese punto número 3, donde la representación no nos daba una respuesta satisfactoria, donde la representación, en tanto que siempre podemos preguntarnos, siempre podemos cuestionar, ¿y cómo sabemos que me estoy representando de la manera correcta? ¿Cómo conocemos objetos? Llevaba a un regreso al infinito, porque toda representación necesita, a su vez, una nueva representación que la vigile, que se encargue de inspeccionar si realmente está representando, está observando de manera correcta. Ahí era donde aparecía la gran ventaja del espinosismo. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual opera con el modelo de razón suficiente, no está, no introduce una representación como el como si fuera la garantía, como si fuera aquello que justifica que estamos pensando de manera correcta. De tal manera, lo que hace es dejar de lado todas aquellas representaciones que, con base en nuestra aspiración, nuestra expectativa de libertad, de finalidad, de providencia, explicaban cómo ocurría o qué es aquello que ocurría en el mundo. Voy a tratar de explicar esto de manera más detallada, tomando como hilo conductor el artículo de María Solé. Esto ha sido únicamente para ponernos en, en contexto, para poner sobre la mesa cuál es el problema, cuál es el escenario con el cual o ante el cual nos encontramos. En esa medida, vuelvo al artículo de Solé y les pregunto si hay algo que quisieran decir, preguntar, cuestionar, etcétera. ¿No? Bueno, a ver, ¿qué hay en el chat? En el chat siempre hay. ¿Por qué, Iván? ¿Por qué para Kant este conocimiento estaba dado a priori? Ah, bien. Recordando, digamos, los puntos o aspectos básicos del planteamiento kantiano. Está dado a priori, primero, recordar que cuando estamos hablando de a priori, no nos estamos refiriendo a un antes de la experiencia en un sentido
cronológico, como si fuera una especie de software precargado. El a priori antecede a la experiencia en un sentido de condición de posibilidad, en el sentido de no ser algo que sea un objeto o un hecho dentro de la experiencia, sino que es aquello que a la vez abre y delimita el campo de la experiencia. En ese sentido es a priori, en el sentido en el cual no se refiere a algo de facto, no se refiere a un hecho, se refiere a algo de iure, es decir, se refiere a algo que tiene lugar o acontece por derecho. ¿De dónde saca eso? ¿Por qué ese conocimiento está dado a priori? Bien, aquí hay que tomar como punto de partido, como punto de referencia, la idea del factum de la razón. Factum, bueno, lo escribo así para no irme a la pizarra. Por el factum de la experiencia. Cuando hablamos de factum en esos términos, como lo escribí ahí, estamos pensando, estamos señalando algo que ya está puesto antes de cualquier cuestionamiento, antes de cualquier argumentación. Eso es lo que pasa con nuestra experiencia. Antes de que comencemos a cuestionarla, antes de que tratemos de fundamentarla, antes de que tratemos de explicarla, ahí está puesta, ahí está presente. ¿Por qué es importante esto? Creo que sí va a ser necesario que comparta la, la pizarra. La filosofía trascendental, creo que yo lo había mencionado. Díganme ustedes si ya lo hice o fue en algún otro grupo. La filosofía trascendental tiene un modo peculiar de proceder. ¿Cuál es ese modo peculiar de proceder? Que siempre va de la posibilidad a la necesidad. Sí, 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 ya lo expliqué. Es que no sé si se lo dije a algún otro grupo. Yo creo que no, No, que aquí no. pues entonces expliquemos. La filosofía trascendental siempre va de la posibilidad a la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que en lugar de comenzar estableciendo ciertos principios epistemológicos, ontológicos, éticos, necesarios para, a partir de ellos, ver qué puede ser posible, qué existe o qué tipo de moralidad es la que tendríamos o podríamos alcanzar, etcétera. Lo que hace la filosofía trascendental es invertir esa relación,
En la inversión de esta relación, ahí se encuentra el sentido del giro copernicano. El giro copernicano que realiza la filosofía trascendental de Kant no es simple y llanamente una forma de antropomorfismo y de poner al ser humano en el centro de todo lo existente como quien da un golpe de estado. No. Lo que hace el giro copernicano es admitir que la filosofía se ocupa de la necesidad. La filosofía se ocupa de ciertos principios necesarios y universales que regulan la experiencia, que la gobiernan. Pero ¿cómo los encontramos? La vieja metafísica o la metafísica precrítica suponía que esos principios podían ser alcanzados o le eran dados a la luz de la razón. Kant pone en cuestión eso y él va a señalar, no, tenemos que partir de la posibilidad. ¿Qué hace la posibilidad? ¿En qué sentido de posibilidad? Hay que partir de lo que ya es posible y qué es o qué ya es posible. Es ya posible. Bien, que es ya posible en el ámbito teórico, la física y la matemática en el ámbito práctico, los juicios morales y en el ámbito del discernimiento, los juicios de gusto, los juicios sobre lo bello y lo sublime y los juicios teleológicos. Juicios teleológicos, como aparecen fundamentalmente o aparecían fundamentalmente en la naciente biología, que trataba de explicar cuál era la finalidad que desempeña, por ejemplo, cierta característica en algún organismo, por qué este organismo tiene este color o por qué este organismo puede tener alguna característica que parece no cumplir un fin determinado que podamos observar. Y es una teleología que también aparece en la medida en la cual hacemos historia, hacemos relato histórico. Al hacer el relato histórico, al hacer discurso de la historia, se plantea una teleología. Eso es lo que ya es posible. Ya hay física, ya hay matemática, ya hacemos juicios morales, ya hacemos juicios de gusto y juicios teleológicos. Bien, si ya los estamos haciendo, entonces tiene que haber una necesidad subyacente. Si ya estamos haciendo esto, entonces, ¿cuál es la legalidad subyacente si ya hacemos,
Si ya hacemos todo esto, o más, o mejor más, todos estos juicios, juicios cognitivos, juicios morales, juicios teleológicos, juicios de gusto, si ya hacemos todos estos juicios, ¿cuál es, pues, su legalidad subyacente? Esa es la pregunta que se hace la filosofía crítica. Si das la respuesta, ¿qué tienes entonces? Esa es la necesidad. La idea kantiana es que esta legalidad subyacente es a priori. ¿Por qué? Porque consiste en las reglas de la forma y uso correcto de cada uno de estos, cada uno en el sentido de cada uno de estos tipos, cada uno de estos juicios. Es decir, al momento en el cual formulamos un juicio, hay o está ya operando de manera implícita ciertas reglas que marcan, que establecen cuál es la forma correcta en la que trabajan los juicios en el ámbito teórico, los juicios en el ámbito morales, en el ámbito práctico, y los juicios teleológicos y del gusto en el ámbito del discernimiento. Este es el a priori. Si no fuera a priori, entonces no podríamos entender qué distingue la validez, o dicho de otra forma, qué distingue la idealidad de los juicios del ámbito teórico de la idealidad de los juicios en el ámbito práctico. No podríamos distinguir las distintas formas de hacer uso de la razón, o para decirlo más de manera más básica y fundamental, si no fuera por el a priori, no podríamos explicar cómo ya es posible que hagamos todo esto: física, matemática, juicios morales, juicios de gusto, juicios teleológicos. Esa es la necesidad. La necesidad es, en esa medida, ¿qué es lo que busca la filosofía trascendental? La necesidad es a priori porque, o más que porque, la necesidad es a priori en la medida en la cual hace explícitas todas aquellas reglas que ya están operando en nuestras distintas maneras de hacer y formular juicios. Eso es como, así es como trabaja la filosofía trascendental. Vean entonces ustedes cómo el a priori no es algo que se establezca o se constituya al margen de la experiencia para después imponerse a la experiencia y decirle, tú vas a hacer esto y esto otro. No. El a priori es el resultado de
hacer explícito lo que ya está operando implícitamente en el terreno de la experiencia. Por eso, vean cómo opera aquí la revolución copernicana. Lo que hace la revolución copernicana es decir, no podemos explicar la necesidad de manera aislada, de manera tal que corte y separe lo que tiene lugar en la experiencia. Si vamos a hablar de necesidad, ¿cuál tiene que ser nuestro punto de partida? La experiencia que somos. Lo que ya es posible en el ámbito teórico, en el práctico, en el ámbito del discernimiento. Ese es nuestro punto de partida. ¿Por qué? Porque no disponemos de otro. Es parte. Solo podemos conocer aquello que ya somos, aquello que ya hacemos. De ahí hay que reconstruir la necesidad. Hay que mostrar que si nosotros podemos distinguir entre lo que es un juicio válido en el ámbito cognitivo de lo que es un juicio válido en el terreno de la moral, es únicamente porque ya están operando ciertas reglas implícitas y el trabajo de la filosofía es hacerlas explícitas, hacer explícito el a priori que ya recorre, que ya atraviesa todo el terreno, todo el espacio de nuestra experiencia. Por eso es a priori. Quítela a priori, no explicas la necesidad. Pero esto nos puede servir para lo que viene a continuación. ¿Dónde está ese elemento de necesidad? ¿En dónde se encuentra? Bien. ¿A partir de qué se encuentra el foco? Me digo a mí mismo. En los juicios. Vean que lo que hace la filosofía trascendental es lo siguiente. Es tomar a la experiencia humana no solo como el objeto a explicar, sino como el hilo conductor de la explicación. ¿Por qué? Porque en la experiencia humana, ¿cuál? La experiencia humana consistente en elaborar juicios, ahí es donde vamos a encontrar esta legalidad subyacente, la cual nos muestra la necesidad. Vean cómo entonces para la filosofía trascendental, la experiencia humana, la experiencia concreta que nosotros, que ustedes y yo, que cualquiera hace, tiene dos funciones. Una es el objeto explicar aquello que tenemos que, de lo que tenemos que dar cuenta, y dos, es el hilo conductor o la vía magna a partir de la cual vamos a dar respuesta. Vamos a encontrar esa necesidad. Déjenme rápidamente retomar otro, tomar prestado algo. Aquí está. De otra cosa que elabore para otra clase. Dejo de compartir esto, voy a aquí.
esta idea de Kant, que aparece en la Crítica de la Razón Pura, ahí está, A69, B94, conforme la cual pensar es juzgar. Podemos reducir todos los actos del entendimiento a juicios, de modo que el entendimiento puede representarse como una facultad de juzgar, ya que, según lo dicho anteriormente, es una facultad de pensar. Pensar es conocer mediante conceptos. Estos últimos, en cuanto predicados de posibles juicios, se refieren, a su vez, a alguna representación de un objeto todavía desconocido. Vean entonces lo que está haciendo Kant, lo que hace más que Kant, lo que es la filosofía trascendental. ¿Qué quieres explicar? ¿Qué es pensar? Bien, ¿qué hacemos cuando pensamos? Tenemos representaciones. Es lo que hemos estado viendo pues, prácticamente todo el semestre. Pero nuestras representaciones son variopintas, son cambiantes, son modificables. Si yo les pido a ustedes que piensen en un escarabajo, sus representaciones de escarabajo van a ser muy distintas. Sin embargo, podemos decir, sí, estamos pensando en un escarabajo y tú, yo también, y más allá, yo también. Ah, perfecto. Bien. Si yo no puedo meterme en sus mentes, ¿cómo sé que efectivamente estamos pensando todos en un escarabajo? Porque tenemos el concepto de escarabajo. ¿Y qué más? Sabemos cómo usarlo en juicios. Sé cuál o hay una manera en la que podemos indicar que es correcto o que se está llevando a cabo de manera correcta pensar en un escarabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿en qué estás pensando? Ah, pues yo estoy pensando en cierto tipo de artrópodo que tiene sus litros, etcétera. Ah, bueno, no, pues sí. ¿Y tú? Ah, no, pues yo estoy pensando en un cuadrúpedo que tiene el cuello largo. Momento, estás mal. Pero eso no es escarabajo. ¿Por qué? Porque no corresponde al concepto. Entonces, a ver, voy al chat. ¿Habrá juicios o conceptos que no sean semejantes, pero no iguales? Mm, bien visto, muy bien visto, Daniela. Esto ahorita le vamos a sacar muchísimo jugo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el concepto? Lo que hace el concepto es tomar ciertas características, ciertas determinaciones esenciales de la cosa a la cual se refiere y en esa medida nos permite tener un común denominador. No va a ser igual. A lo mejor alguien está pensando en un escarabajo así, chiquitito, etcétera, lo que podemos conocer como aquí como, pues, una, una catarina. A lo mejor alguien está pensando, en estos escarabajos de un color verde brillante que se conocen aquí como mayates, o está pensando en un escarabajo Goliat, etcétera. Por eso no son iguales. Pero el concepto de escarabajo, ese, en su abstracción, sí va a ser igual, vale para todos. ¿Cómo va a ser entonces? Ideal. El concepto es ideal en la medida en la cual se refiere a ciertas características básicas y fundamentales que determinan lo que algo sea.
como añade muy bien aquí Sofía, más bien en el mismo, ¿no? Porque igual pueden pensar varios en un escarabajo, estoy leyendo lo que escribe Sofía, pero diferente, no es el mismo. Así es, no es el mismo escarabajo individual. Sin embargo, es el mismo concepto de escarabajo. ¿Por qué? Porque el concepto de escarabajo, ¿cómo es? Es ideal. El concepto es ideal. Si nosotros reconstruimos las reglas a partir de las cuales hay un uso válido, correcto de los conceptos, ¿qué habremos dado? Habremos dado respuesta a la pregunta, ¿qué significa pensar? Vean, vean el atractivo, la potencia del planteamiento kantiano. ¿Por qué? Porque partir de la experiencia de lo posible, es decir, de las experiencias que ya son posibles, que ya de hecho tenemos, no es condenarnos al escepticismo epistemológico, al relativismo moral, sino que a partir de la experiencia que somos, la reflexión puede mostrar cuál es la necesidad a priori que gobierna a nuestra experiencia. ¿Cómo? Tomando como hilo conductor, ese es el término que va a emplear Kant en la crítica de la razón pura, la facultad de juzgar. ¿Por qué? Porque los juicios operan conforme a reglas. Si encontramos cuáles son las reglas que rigen, que regulan esos juicios, habremos encontrado las reglas que regulan cómo operan esos conceptos. Ese es el gran atractivo de la filosofía trascendental. Cómo, en lugar de partir de la necesidad para ir de ahí determinar lo que sea posible, dejando entonces abierto el terreno para los ataques escépticos que digan, ¿y cómo sabes que tu necesidad realmente es necesidad? ¿Quién te hizo a ti el depositario del conocimiento de la necesidad? No, parte de algo prosaico, la experiencia que ya hacemos, la experiencia que somos, y a partir de ahí, ¡fu! Trata de encontrar la necesidad. Pero vean entonces lo que va a hacer el espinosismo. A partir de esto que mencionamos, vamos a ver, ahora sí nos regresamos al artículo de Solé, lo que hace el espinosismo. ¿Qué es lo que va a advertir Jacobi? Jacobi, como se habrán dado ustedes cuenta en el artículo, él no es un espinosista, él le da miedo el espinosismo. ¿Por qué? Porque el espinosismo representa la forma más depurada, más elevada de la razón. ¿Qué va a señalar Jacobi? Esta es la página 45 del artículo de Solé.
Jacobi entiende por filosofía la filosofía racionalista, aquella que nace de la tendencia natural de todo ser humano a relacionarse con su medio ambiente, intentando conocerlo, explicarlo. Frente a la diversidad infinita de las cualidades que conforman la experiencia sensible, el entendimiento opera un proceso de reducción, recurriendo a la abstracción y al lenguaje. Gracias a estos dos procedimientos, explica Jacobi, se realiza exitosamente la reducción de lo cualitativo a alguna propiedad determinada de la cantidad. ¿Qué hace el entendimiento entonces para trabajar? Tiene que hacer un proceso de reducción, recurriendo a la abstracción y al lenguaje. ¿Y cuál es el resultado de esa reducción que se lleva a cabo mediante la abstracción y el lenguaje? ¿Cuál es el resultado de ese trabajo de la razón? Bien, en buena medida, ya lo hemos visto, dejo de compartir. Vuelvo a la cita de Kant. Los conceptos. El concepto es ese resultado del proceso de reducción que opera mediante la abstracción y el lenguaje. Por eso, como señalaban muy bien en el chat, los conceptos pueden tener idealidad, pueden tener una misma validez para todo, para todos. O, para decirlo en corto, ser iguales. Porque, cito aquí a Sofía Castillo, porque igual pueden pensar varios en un escarabajo, pero diferente, no el mismo exactamente. El concepto de escarabajo, ¿qué deja de lado? Deja de lado, y yo una vez vi uno muy bonito en el museo. No, eso no me interesa. Tienes el concepto de escarabajo, el concepto abstracto que podemos pasar de uno en otro y seguirnos entendiendo. Sí, bien, eso es lo que interesa. Eso es lo que vale para nosotros. Así trabaja la razón. La razón trabaja mediante conceptos que son resultados de un proceso de reducción que opera mediante la abstracción y el lenguaje. Gracias a eso tenemos conceptos. Hasta aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O habría alguna duda, algún punto que quisieran cuestionar o preguntar? ¿No? Bien. Entonces, lo que va a cuestionar el espinozismo es lo siguiente. Oye, pero si partimos, queremos ser racionales, sí, queremos ser racionales. La ilustración es un compromiso con la razón. Es la defensa de el proyecto conforme al cual la humanidad tiene que entenderse a partir del ejercicio de la razón. Entonces, ¿queremos ser racionales? Sí. Bien, estamos en eso. 2. ¿Y ser racionales qué significa? Bien, básicamente, significa trabajar con conceptos. Conceptos que presentan como resultado de la abstracción un cierto conjunto de características válidas para referirse a un objeto más allá de las circunstancias
concretas y específicas de su aparición. Bien. ¿Y cómo se alcanzan esos conceptos? Mediante la abstracción. Nunca vemos ahí, mira, va pasando el concepto, de, qué sé yo, el concepto de un arácnido. No, mira, pues, es una araña de jardín. La podemos pensar mediante el concepto de arácnido, pero esa que está ahí es la araña de jardín. Es siempre un resultado de ir puliendo, ir decantando, depurando nuestra experiencia. Muy bien, va a decir el espinosismo. Pero aquí es donde viene el golpe. Entonces, ¿de dónde sacas la idea de que hay una finalidad de la humanidad? ¿De dónde sacas la idea de una providencia? ¿De dónde sacas la idea de un orden en el cual los seres humanos serían la culminación de la creación? ¿De dónde sacas la idea de que tu miserable existencia tiene un propósito? ¿De dónde? Lo sacas de tus deseos, lo sacas de las convicciones de tu comunidad, de los valores de tu familia, de tus intereses egoístas, de tus miedos, de tus placeres. Eso no tiene ninguna validez. Si vamos a ser racionales, vamos a trabajar con conceptos. Si vamos a trabajar con conceptos, trabajamos por medio de la abstracción. Si trabajamos por medio de la abstracción, toda idea de finalidad, toda idea de providencia, toda idea de un orden, ya sea cognitivo o moral, no nos sirven. Tienen que ser desechados. Para poner un ejemplo, toda esta, ¿qué es lo que recordaban, o lo que se encargaron de recordarnos los sismólogos toda la semana pasada, en la cual estuvo presente en buena parte de la conciencia, en buena parte, sí, digámoslo así, de la conciencia, de las representaciones de los mexicanos, en particular de quienes vivimos en la Ciudad de México, de que el día de ayer, 19 de septiembre, podía repetirse, podía ocurrir otro sismo. ¿Qué se decía? ¿Qué nos decían los sismólogos? A ver, los sismos hay que pensar, el periodo en el que se manifieste tiene que pensarse en términos geológicos que nos obligan a pensar en procesos de miles de años. No podemos pensar en que el periodo de la vida humana, que abarcará, en el mejor de los casos, en promedios, unos 80 años, pueda servir de criterio o parangón para pensar la periodicidad de los sismos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Lo que nos está diciendo es las representaciones de la conciencia humana no tienen un valor cognitivo. Las tiene, sí. Nos puede dar pavor que se presente otro sismo. Eso es indudable.
Pero para el trabajo de la razón, en este caso en particular, para el trabajo de la razón que realiza el estudio de los sismos, no poseen valor. Bien, lo que dice el espinosismo es, y tampoco para la filosofía. Todas las expectativas humanas, la idea de que a final de cuentas hay un orden que no solamente es cognoscible para nosotros, sino que es deducible a partir de nuestra experiencia, como lo quiere la filosofía trascendental, es ilegítimo. Esa es, podríamos decir, la convicción de una corriente filosófica que desde el espinosismo hasta el trabajo, por citar algo que me viene a la mente, hasta el trabajo de Michel Foucault en Las palabras y las cosas, que es casi 200 años posterior, es lo mismo en el sentido de señalar la conciencia humana, la experiencia humana, no puede ser el hilo conductor o la vía de la explicación filosófica. Si la razón trabaja con conceptos que son resultados de las abstracciones, entonces no podemos darle un valor explicativo y mucho menos explicativo en el terreno de la filosofía a las representaciones de la experiencia humana, sobre todo representaciones que tengan que ver con nuestra tendencia a proyectar un orden, a proyectar una finalidad, a proyectar un sentido. No hay tal, no hay un sentido, no hay una moraleja, son simplemente un montón de cosas que pasan y que podemos explicar a partir del código de la lengua, a partir de la estructura de nuestro aparato psíquico, a partir de las relaciones de producción, de las relaciones elementales de parentesco. Eso, no a partir de cómo vivimos, cómo experimentamos el mundo. Lo que quiere hacer Kant, es lo que va a señalar el espinosismo, es, como se dice vulgarmente, quiere hacer un omelette y no romper los huevos. ¿Por qué? Porque lo que quiere, vuelvo a lo que habíamos puesto en la pizarra, quiere, ¿qué quiere? Pensar la necesidad. Esto es lo que quiere. ¿Está mal? No, está muy bien. El problema es cómo lo quiere hacer partiendo de nuestra experiencia, porque supone que en nuestra experiencia, en la manera en la cual experimentamos el mundo, vamos a encontrar el hilo conductor, ¿cuál? La legalidad subyacente a nuestros juicios, que nos muestra ese a priori, que nos muestra en qué consiste la validez universal y necesaria de nuestros distintos conceptos. Pero lo que señalará el espinosismo es, a ver, pero cuando hablas de juicios morales o juicios de carácter teleológico, ahí no puedes encontrar ninguna necesidad. Ahí lo único que hay es las aspiraciones, los deseos, los temores, en suma, las supersticiones de nuestra especie. Jonathan, adelante. Es lo que Spinoza llama los modos del pensar, ¿no? Sí, pero esos modos de pensar no pueden explicarse a partir de sí mismos. No pueden entenderse ellos mismos como algo
aparte de la substancia. Justamente, si son modos, ¿por qué son modos? Porque son modificaciones de la substancia, no algo aparte de ella. El único, y es en ese sentido, Jacobi respeta a Spinoza, el único que tuvo el valor de llegar a esa conclusión fue precisamente Spinoza. ¿El valor de qué? Me voy al artículo de Solé. El valor de reconocer que sí, la razón opera un proceso de reducción recurriendo a la abstracción y al lenguaje, realizando exitosamente la reducción de lo cualitativo a alguna propiedad determinada de la cantidad, entonces toda finalidad, toda teleología, toda providencia, todo orden del mundo tienen que ser excluidos del ámbito de la explicación. Es decir, no podemos tomarlo como elementos que nos explican el mundo. Jonathan, adelante, por favor. Ah, no, bueno, era esto mismo, pero también creo que tiene que ver esto que explicaba sobre las, precisamente que son modos y no el mismo atributo del pensamiento. Se hace la distinción entre natura naturans y natura naturae, ¿no? Sí, naturaleza naturada y naturaleza naturante. Y es por eso que se identifica la distinción entre, bueno, los modos del pensar propios del, del modo hombre serían singulares, no serían universales, como bien lo vería Spinoza, donde sí son en la sustancia. Uh-huh. Efectivamente. Efectivamente. Pero, a ver, está señalando cosas muy, muy valiosas, Jonathan. Si pudieras seguir darnos una pistita más de lo que estás diciendo. Si es así, si el punto de vista humano es un punto de vista singular, entonces, ¿cómo explicar la homogeneidad, de la diversidad, de la infinita variación que encontramos en la naturaleza naturada? ¿Cómo encontrar la cohesión? Eso, bueno, no sabría. Ah, pero el punto es, y eso es lo que quiero, bueno, no te lo digo únicamente a ti, Jonathan, a todos. Eso es lo importantísimo del comentario de Jonathan. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos en nuestro entorno? ¿Con qué se encuentra el entendimiento? Encuentra diversidad. La naturaleza naturada es todo aquello que es y ha sido producido. El laurel, el árbol de laurel que tengo aquí enfrente, eso es naturaleza naturada. Yo soy naturaleza naturada. Es el edificio que está aquí enfrente, es naturaleza naturada. La araña de jardín es naturaleza naturada. Una naturaleza naturada que no existe como una mera suma de cosas individuales e independientes. ¿Qué es aquello que les da su unidad? ¿Qué es aquello que nos permite pensar lo existente a pesar de su diversidad como una, como algo unitario, como algo explicable? ¿Cómo podemos
explicar a final de cuentas la diversidad de lo existente. O, como habíamos puesto en este esquema que veíamos la clase anterior, de las ventajas del espinosismo, cómo pensar la unidad de la diferencia. Ese es uno de los principales problemas de la filosofía de la modernidad temprana. Una filosofía que durante 150 años puede dar testimonio de la manera en la cual el desarrollo de las ciencias nos permite explicar, nos permite no solo explicar, sino que nos muestra, nos revela distintos aspectos del mundo, distintos aspectos de la naturaleza, y que parecen no guardar relación entre sí. Lo que nos puede mostrar, por ejemplo, la óptica, puede no coincidir con aquello que nos esté mostrando la astronomía, parece estar refiriéndose a cosas totalmente distintas. ¿Qué hace la filosofía? Bueno, y es una filosofía que todavía no se distingue tajante y claramente de la ciencia como ciencia natural. Esto va a ser muy importante para lo que viene. ¿Qué hace? Recurrir a Dios. Es decir, la idea de unidad no desaparece con el advenimiento, con el surgimiento de las ciencias en el mundo moderno. No, lo que ocurre es que la idea de unidad se, por decirlo de alguna manera, se sublima en Dios. ¿Nosotros qué conocemos? Nosotros conocemos pura diversidad. Nosotros conocemos pura diferencia. Conozco los diferentes conceptos que me muestran las diferentes ciencias o los diferentes seres vivos que he visto. Pero ¿cómo pienso la unidad? Nosotros no podemos. Quien la piensa es Dios. Dios, y eso es algo que puede verse tanto en los escritos de filosofía natural de Newton como en Descartes ahí sí lo tengo más fresco, es la parte quinta del discurso del método. Dios es el que puede comprender en qué consiste la unidad, puede comprender en qué consiste la homogeneidad, la heterogeneidad, perdón, la homogeneidad de lo diverso, de lo heterogéneo. Un momentito, Jonathan. Ese es el valor de la noción de Dios. No es simplemente una idea que alguien podría decir, ay, no, es que, pues, no, pues yo sí soy muy creyente, o alguien que puede estar diciendo todo el día bendiciones, o alguien que tenga su cuaderno de la Virgen de Guadalupe y esté virgencita, cuídame, please. No. Dios, en el mundo moderno, desempeña un papel filosófico fundamental. ¿Por qué? Porque es, a final de cuentas, el garante de que toda la diversidad forma una unidad. Y eso, de una manera distinta a Descartes y a la de Newton, en tanto que no está pensando
al menos en su sistema filosófico, en un Dios personal, pero eso también está presente en Kant, en la filosofía trascendental. ¿Por qué? Bien, quien quiera ver esto, quien quiera ver esto, lo puede ver en los parágrafos 76 y 77 de la Crítica del Juicio. Nuestro intelecto es discursivo. ¿Por qué? Porque trabaja a partir de conceptos. Y en la medida en la que trabaja a partir de conceptos, entonces ve solamente fragmentos, pedazos, los pedazos que han sido producidos por la abstracción. Pero el intelecto divino es intuitivo. El intelecto divino capta la totalidad, aprehende la totalidad, la unidad. Por eso lo tenemos que suponer. Por eso Dios mantiene su lugar como una idea de la razón, pero es una idea regulativa. Es decir, no se refiere a algo que uno puede existir, que puede existir y que uno esté esperando su venida, etcétera, o que se me manifieste. No, es la idea que necesariamente tenemos que suponer. ¿Para qué? Para darle coherencia a todas nuestras representaciones, a todos nuestros conceptos. Pero si partimos únicamente de el carácter reductivo de la razón, ¿dónde, me pregunto antes de darle la palabra a Jonathan, dónde queda, dónde hay cabida para esa idea de Dios? Jonathan, adelante. Bueno, iba a ser un poco más, estaba un poco seguro al principio, pero pues después de haberlo escuchado, estoy un poco dudoso y pues más bien quería hacer una pregunta. Sí. Es en esta captación de la unidad, o sea, en tanto que Dios como sustancia se percibe a sí mismo como, o percibe en él la unidad, Uh-huh. es que se identifica la necesidad, es decir, eh, bueno, si semánticamente, si pensamos un mundo en el que hay posibilidades, entonces hay accidentes y contingencias, pero si pensamos un mundo necesario, no existen estas contingencias. Es como lo percibe Spinoza. En ese sentido es que Dios se puede percibir a sí mismo como una unidad, en tanto que no hay ningún accidente, si hay una totalidad. Eh, es una pregunta aguda. Es una pregunta. ¿Ibas a añadir algo más, Jonathan? No, eso sería todo. Es una pregunta sumamente aguda que lleva jiribilla y es muy importante. Sí, para tratar de contestar. Sí, si Dios es divino, entonces toda contingencia, toda modificación es parte de su propio plan, es parte del propio desenvolvimiento de la necesidad. Puede sonar raro esto que dije, ¿cómo que Dios es divino? Dios desde luego, uno puede decir, Dios es divino. No, no necesariamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual estoy señalando esto? La idea de divinidad, lo que implica, lo que trae
consigo es un proceso de autoformación autónoma. Proceso de autoformación autónomo. Es decir, que no opera a partir de una necesidad férrea, inflexible. Podemos suponer o podemos partir de la idea de Dios como el ser más alto, como omnisciente, como omnipotente. Pero si ese ser omnisciente y omnipotente actúa a partir de una necesidad férrea que no puede ser de otra manera, entonces no hay un proceso o no, su acción no es libre, no es autónoma, está sujeta, está encadenada a la necesidad. Si tenemos un Dios divino, entonces sí podemos dar cuenta de el lugar que ocupa la contingencia, el lugar que ocupa lo heterogéneo, el lugar que ocupa lo individual. Para decirlo en los términos más básicos y prosaicos posibles. Todo ocurre por algo. Sí, sé que puede sonar mensaje de WhatsApp de un domingo y todo, de alégrate, etcétera. Dios está contigo, todo ocurre por algo, todo ocurre por una razón. Bueno, pues sí, es la expresión más, podremos decir, más Pedestre. inmediata, menos, mande usted. Pedestre. Esa excelente palabra, más pedestre de esa divinidad, pero expresa este punto básico, que hay una relación de equilibrio entre lo infinito y lo finito, entre Dios como necesidad y lo finito como mera posibilidad. Pero ¿qué es lo que hace Spinoza? El Dios de Spinoza no es divino. Deus sive natura. Dios, es decir, la naturaleza, opera a partir de una necesidad férrea, inflexible de la causalidad. No hay ahí un proceso libre de autoformación. ¿Qué hay en el chat? Jonathan, todo ocurre bajo la necesidad que el sistema causal, bajo la acción de Dios, determina. Exactamente. Ahí hay necesidad. No hay libertad. Ahí hay Dios, pero ese Dios no es divino. ¿Y cuáles son las consecuencias filosóficas de que ese Dios no sea divino? Que no podemos explicar, no podemos dar cuenta de la importancia del sentido de la individualidad, de la manifestación contingente de algo particular. Acontece, y en la medida en la que acontece es explicable, pero es insignificante en la medida en la cual no muestra o no abre o no revela el significado que tiene para el todo su manifestación, su irrupción.
Es decir, si tenemos la idea de divinidad, la idea de divinidad como esta capacidad de elección, esta capacidad de reconocerse a sí mismo en lo creado, en lo finito, entonces no podemos explicar el sentido y el orden de todo lo que hay. No podemos explicar, para ponerlo en los términos en los que lo puso Jonathan, no podemos explicar la convergencia de naturaleza naturada, lo creado, lo finito, y naturaleza naturante, la fuerza productora, y que en esa medida es infinita. Pero si la razón trabaja a partir de un proceso de reducción que nos lleva a conceptos que se elaboran mediante la abstracción, ¿de dónde podría salir y cómo podría mantenerse de manera legítima, es decir, de manera racional, la idea de divinidad? No se puede. Ese es el punto espinosista. Si la razón, una razón coherente con su propia forma de proceder, no puede mantener la idea de divinidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la idea de divinidad o la procedencia, el origen de la idea de divinidad es el propio afán de los seres humanos de encontrar un sentido, una importancia a su propia existencia finita. La idea de divinidad nace, es la sombra de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras esperanzas. Una razón que proceda mediante conceptos que a su vez son el resultado de la abstracción, no puede darle cabida a la idea de divinidad, porque no puede darle cabida a miedos, esperanzas, temores. No, tiene que atenerse a lo básico, a lo esencial. Porque de otro modo, pues como lo señalan Jonathan aquí de nuevo en el chat, estaríamos haciendo un uso equivocado de la imaginación. ¿Qué idea de razón le muestra este periodo entonces el espinosismo? Veamos en el texto de Solé, que es la página 44, cómo nos lo presenta. Tal vez sería bonito ir desde toda la historia. Comienza con esta aparentemente inocente, aparentemente inocua revelación de Lessing de que era un espinosista. Según el relato de Jacobi, la conversación fue motivada por el poema Prometeo de Goethe, cuyo tema central es la afirmación del poder y la autonomía del ser humano frente a la impotencia de los dioses olímpicos y el elogio del destino como la verdadera divinidad. Jacobi entrega una copia a su anfitrión, advirtiéndole que podría escandalizarse. Lessing lo lee y admite que el punto de vista expresado en el poema es también el suyo. Diría, citando a Lessing, los conceptos ortodoxos de la divinidad ya no son para mí. No puedo gozar de ellos. Henkai Pan, uno y todo. Es todo lo que sé. Sobre esto trata también el poema, y debo admitir que me gusta mucho. Exclama. Entonces usted estaría bastante de acuerdo con Spinoza.
responde Jacobi. Y la reacción de Lessing es categórica. Si he de invocar un nombre, no conozco ningún otro. Aun luego de que Jacobi le recuerda la mala fama que acompaña a este filósofo, Lessing se limita a responder, sin embargo, ¿conoce usted algo mejor? ¿Qué es lo que está presente aquí? Lo que está presente aquí. Y vean, esta idea, cómo ya salió a relucir esta idea de divinidad, esta idea de una instancia que se distingue de todas las otras cosas existentes en la medida no solamente en la cual las produce, sino que las produce y les da un orden, una coherencia, una inteligibilidad que es accesible a nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque formamos parte de esa totalidad. Podemos comprenderla porque no nos es extraña. Esa idea ortodoxa de divinidad, que es, por ejemplo, la idea de divinidad que se encuentra en el cristianismo, es lo que Lessing, siguiendo Spinoza, dice, no se puede admitir. Continúo. Jacobi actuó sorprendido y le confiesa que había llegado hasta allí con la esperanza de que él le brindara una ayuda contra Spinoza. Sorprendido, Lessing le pregunta si lo conoce y Jacobi asegura conocer su pensamiento con profundidad. Entonces es imposible ayudarlo, exclama Lessing. Mejor conviértase en su amigo. No hay otra filosofía que la filosofía de Spinoza, concluye. Jacobi no contradice a su anfitrión. Al contrario, afirma que puede ser que esto sea así. La razón es que, según él, el determinista, si desea ser consecuente, debe transformarse en fatalista. Esta frase contiene el núcleo fundamental de la posición de Jacobi frente al espinosismo. Spinoza será para él el pensador consecuente que abrazó el resultado necesario del determinismo propio de la filosofía racionalista. Esto es, la aniquilación de la libertad humana y, por lo tanto, de la moral mediante la afirmación del fatalismo. En efecto, el espíritu del espinosismo es, según Jacobi, el antiguo principio anilo fit nihil. Nada proviene de la nada. La absoluta imposibilidad de admitir el surgimiento de algo a partir de la nada es lo que, según él, lo ha conducido a afirmar que todo lo que existe tiene una causa y que ésta puede ser descubierta por medio de la razón. El resto, sostiene Jacobi, se sigue de allí. A lo que quisiera llamar la atención de esta larga cita es cómo determinismo y fatalismo no son posiciones exclusivas del espinosismo o no son una posición personal de Spinoza, sino que son el resultado consecuente de adoptar el punto de vista de la razón. ¿Por qué? Porque si adoptamos el punto de vista de la razón, entonces tenemos que adoptar el punto de vista con base en el cual la razón trabaja con base en conceptos que son resultado de la abstracción. ¿Para quedarnos con qué? Para quedarnos únicamente con
lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Las relaciones causales. La idea de que nada proviene de la nada, sino que tiene una causa y que puede ser descubierta por medio de la razón. Es la única conclusión legítima a la cual puede desembocar una razón que se base exclusivamente en la abstracción. Toda idea de finalidad, toda idea de providencia, toda idea de un orden que sea el producto de un diseño inteligente es la intromisión de un punto de vista ilegítimo. Es decir, de un punto de vista que adopta lo contingente, lo accidental, lo particular, a saber, nuestras representaciones de nuestra libertad, nuestras convicciones morales, como si fueran lo esencial. Si adoptamos el punto de vista de la razón, la moral, la libertad, tienen que entenderse como manifestaciones contingentes relativas a una cultura, relativas a los miedos y temores que desarrolla una especie, la nuestra, pero no son algo esencial. No podemos proyectar nuestros deseos, nuestras expectativas sobre el mundo. Hay que reconocer, en contraste, que lo que ocurre en el mundo está causalmente determinado por procesos que escapan a nuestra voluntad. El paso siguiente es, a esa posición determinista, es el fatalismo, entendido como la idea, como una idea, una convicción que tiene un aspecto negativo y uno positivo. El aspecto negativo, lo que acontece en la naturaleza no responde a las expectativas o deseos humanos. Nuestras expectativas y deseos finitos son contingentes y accidentales. Lo que ocurre en la naturaleza, en cambio, es esencial y regido por la causalidad. ¿Y cuál sería el aspecto positivo de ese fatalismo? El aspecto positivo es que lo único que cabe esperar es que la naturaleza acontezca conforme al principio de razón suficiente. Ahí nos lleva la razón. Esa razón ilustrada que se presentaba como la gran defensora de la libertad humana frente a la tiranía, la ignorancia, la superstición, el dogmatismo, siguiendo sus propios pasos. ¿A dónde nos ha llevado? A la aniquilación de la libertad humana. A la aniquilación de la libertad humana, entiéndase, en el sentido de que no puede tomarse
la representación que hacemos de nosotros como seres libres como un principio explicativo, sino como la expresión o la manifestación contingente y culturalmente relativa de nuestra propia finitud, de nuestros muy particulares temores, expectativas y deseos. Eso es lo que significaba el espinosismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una duda. Adelante, Iván. Sería si no es como, pues en la medida en la que la filosofía de Spinoza parece querer eliminar toda teleología y toda posibilidad de la razón para pensar los fines, parece ser que solo puede dar explicación de causas, ¿no? O sea, que solo puede explicar como el por qué sucede algo, pero ya no busca este aspecto teleológico que tenía anteriormente la razón, o por ejemplo, la razón trascendental de Kant, que justo pone a conceptos como el de divinidad, que solo pueden surgir de lo humano, ¿no? Ya no, parece que ya quiere que la razón renuncie, o más bien por su misma fuerza, la razón en Spinoza renuncia también a pensar en los fines, ¿no? O en cualquier aspecto teleológico. Y si no, sería también ya como un paso hacia una razón instrumental que sucede en Spinoza y que sería lo que lo llevaría a, a ese aspecto fatalista y a esa aniquilación de la libertad humana. Bien, lo primero que has señalado creo que es una muy buena forma de poner esta discusión que hemos tratado de reconstruir hoy. La idea de cómo la filosofía de Spinoza parece ser la única que lleva y se atiene hasta sus últimas consecuencias en el concepto de razón. Atenerse estrictamente al concepto de razón en la medida en la cual nos pide atenernos estrictamente a los conceptos que son el resultado de la abstracción, corta o parece cortar de tajo toda posibilidad de una teleología implícita o presente en la noción de divinidad. Sí, y vean entonces cómo el concepto de divinidad no es el adornito creyente o confesional que se le pone o se le ponía en aquel entonces todavía la filosofía. No, el concepto de divinidad era el que coronaba, el que le daba orden y cohesión a las distintas explicaciones del mundo. Fuera aún de un corte substancialista, es decir, suponer que, en efecto, la divinidad se refiere a un atributo de Dios en tanto ser personal, como puede encontrarse todavía en Descartes o en Newton, o que pensemos esa divinidad de Dios en el sentido de una idea regulativa o un postulado de la razón, como ocurrirá en Kant.
Ahora, pero pensarlo en términos de una racionalidad instrumental, sobre todo pensándolo a, a la manera weberiana, con su tipología de las formas de racionalidad, no, no tanto. O creo que ahí sí tendremos que ser más cuidadosos en querer dar ese paso. ¿Por qué? Porque la idea de racionalidad instrumental o la idea de racionalidad instrumental le es concomitante la idea de fin. La idea de fin. En cambio, aquí lo que tenemos es una noción de razón que no conoce o que no admite una finalidad, por instrumental que sea. No hay algo que uno puede decir, es que ahora todo va a ser únicamente un medio para conseguir un fin y el fin más eficiente. No, nos deja, y ahí su carácter radical, nos deja ante un escenario desprovisto de finalidad. Lo que hay es una producción incesante de acontecimientos acorde a la causalidad, pero no hay finalidad. Si no hay finalidad, ¿cómo nos orientamos? ¿Cómo es posible, para parafrasear un ensayo importantísimo de Kant, por cierto, cómo es posible orientarse en el pensamiento? Vean, ya por tiempo nos detenemos aquí. Vean entonces cómo el problema, para volver a nuestro punto de partida, cómo el problema que pone en peligro el proyecto ilustrado viene, curiosamente, de la propia o del desarrollo de la propia noción de razón. El proyecto ilustrado, y es algo que encontramos no solamente en Kant, lo podemos encontrar prácticamente en todos los ilustrados, sobre todo en los ilustrados alemanes. Kant, Reinhold, Mendelssohn, Erhard, Zollner. El proyecto ilustrado lo que trata de hacer es mostrar que razón y libertad van de la mano, que razón y libertad están íntimamente vinculadas. Nos hacemos racionales para hacernos libres. ¿Y en qué consiste la libertad? En el libre uso de la razón. Pero parece ser que conforme avanzamos en la explicación detallada de qué sea la razón, lo que encontramos es, como se señala aquí en este fragmento, el que está subrayado, una razón ateísta y fatalista. Es decir, una razón que ha excluido de raíz la noción de libertad del ámbito de las explicaciones, del ámbito de las justificaciones, dejándolo, para recurrir a algo que ponía Jonathan en el chat, dejándolo como el producto de un uso inapropiado de nuestra imaginación. Lo que quiere hacer Jacobi es defender a la razón, defender ese vínculo de razón y libertad. Pero vean, de lo que se da cuenta es esa defensa
de la razón y libertad, del vínculo entre razón y libertad, tiene que ser una defensa, o hay que defender a la razón de sí misma. Es lo que veremos en la siguiente sesión. Defender a la razón de sí misma significa defenderla de sus consecuencias ateístas y fatalistas. Ateístas, ¿por qué? Porque prescinden termina por prescindir y por quitarle todo crédito a la idea de divinidad, y fatalista en la medida en la cual le quita todo valor explicativo y normativo a la libertad humana. Explicando eso, vamos a tener ya los principales pilares filosóficos sobre los cuales se construyen los sistemas del idealismo alemán. Por eso había señalado que hay una alternativa a la filosofía de al modelo de reflexión de la autoconciencia, el espinosismo. Hoy vimos los problemas, con mayor detalle, los problemas a los cuales conduce esa alternativa. Pero hay otra que no hemos visto y que veremos en nuestra próxima sesión. Esta fe irracionalista. Cuando veamos eso, tendremos los pilares sobre los cuales se edifica el idealismo alemán. Bueno, pero eso será, voy a subir una lectura sobre este tema, así como la clase. Por hoy los dejo y les deseo un excelente inicio de semana. Gracias por su participación, gracias por su paciencia.